comenzar hoy. Un saludo muy especial a todos mis hermanos y hermanas que se reúnen acá para este estudio de la palabra de Dios que tiene que ver con... Estamos estudiando acerca de las genealogías de Jesús, o de las genealogías, no, de la genealogía de Jesús. Estamos estudiando acerca de cómo Dios trajo al Cristo al mundo, es decir, al Mesías. Recuerden que la palabra Cristo es en griego, la palabra Mesías es en hebreo, y las palabras significan el ungido de Dios, o el escogido de Dios, sería como una palabra más sencilla para nosotros, el escogido del Señor. ¿Para qué? Para traer la salvación al mundo. Recuerden que decíamos la semana pasada que en el mundo antiguo hubo muchos hombres. Hay hombres de mucho renombre. Por ejemplo, Enoc. Enoc es un hombre muy renombrado. Y aunque no se habla mucho de él en la Biblia, su vida, los 365 años que vivió para Dios, son muy relevantes. Uno a veces piensa que la vida nuestra es muy larga. Nosotros tenemos un rango de vida como de 100 años. Y nosotros a veces decimos, pero 100 años son muchos años. O hay gente, por ejemplo, yo he visto hermanos o hermanas con 80, 70, y a veces yo siento que las personas, no sé, sienten ya como cansados de estar en este mundo, como, ay, ya como que vale la pena salir de acá, ya son muchos años encima, son solamente 80. Enoc vivió 365 años, y la Biblia dice que caminó con Dios, que fue un hombre de fe, fue un hombre obediente. Noé también vivió más años, incluso más que Enoc. Abraham no vivió tantos años, no alcanzó a los 200 años, pero también es un hombre muy importante. Y luego vienen otros personajes como Isaac o Jacob, también de muchos años, no tantos tampoco, pero hombres de mucha importancia en el plan y hombres de Dios, nadie pudiera decir que no, hombres de Dios, algunos de ellos con sus errores también, no fueron personas tampoco sin ninguna clase de error, fueron personas con errores, y la Biblia no encubre el que alguno de ellos haya cometido algún error, por ejemplo, como Jacob o algo así. La Biblia simplemente nos dice las cosas como son. Y luego nos encontramos con José. Uno se queda admirado con la vida de José y su manera de actuar delante del pecado y el temor y el amor a Dios. Y uno anhela ser como José, porque a veces uno no ha sido como José en estos casos. Ha sido más débil o más, no sé, ha sido malo uno, porque uno ha cometido falta. Pero José no. José dice, ¿cómo voy yo a pecar contra Dios? Yo no puedo hacer eso. O llega, de pronto luego llega Moisés, y Moisés es uno de esos hombres también que la Biblia menciona. La Biblia habla de Moisés, y la Biblia dice de Moisés que no había un hombre como Moisés en la tierra. Es increíble, porque no de todo el mundo se dice eso. De Cristo, por ejemplo, se dice, pero Cristo es muy grande, más grande que cualquiera de nosotros y aún de los del antiguo pacto. Con todo y eso de Moisés, la Biblia da testimonio de que no había otro como él. Un hombre muy manso, lo menciona el Señor. Es decir, entre toda la población, entre toda la gente, los habitantes del mundo, Moisés queda como un hombre muy especial. Y nosotros sabemos, él no fue el Cristo, él no es el Cristo, él no es el Redentor del mundo, pero sí fue un hombre muy especial y grande delante de Dios y grande delante de los hombres. Y luego vienen otros. Yo creo que tengo que mencionar a David. David es un hombre excepcional también en el sentido de la búsqueda de Dios, del amor a Dios, de la devoción. David es uno de esos hombres que escribe palabras que ningún otro ha escrito jamás, tocante
a la relación de un siervo con su Dios, con Dios en este caso, de él como siervo y de Dios como su Dios, como el creador. David exalta, glorifica, magnifica. David es una persona que hace de los salmos una belleza de poemas, de escritos. Es un hombre muy especial, con errores también, porque se mencionan en la Biblia, con pecados, graves cosas, pero un hombre muy grande. De David se dijo una cosa que no se ha dicho de otros. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno a veces se pregunta, pero ¿cómo puede ser que David era un hombre conforme al corazón de Dios y metió la pata en una y en otra? David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque un hombre conforme al corazón de Dios no es el que nunca se equivoca, sino el que se equivoca y reconoce sus errores, sus pecados, y se arrepiente y cambia y vive diferente y busca a Dios. Porque si una cosa hay en David, aparte de sus errores, es que cuando Natán habla con él y le hace caer en cuenta de sus errores, David es un hombre arrepentido. David es un hombre cambiado. Y David mismo pide, renueva un espíritu nuevo dentro de mí, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David manifiesta el carácter de lo que el Señor dijo en el libro de Mateo, cuando habló de los pobres en espíritu. David reconoció su pobreza y su necesidad de Dios. Y también la otra bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran. David tiene eso en su corazón, delante de Dios. Hay ejemplos diferentes. Saúl, por ejemplo, no fue así. Saúl no fue un hombre que mostró su arrepentimiento, ni siquiera cambió. Saúl murió así en sus cosas. David no. Por eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Y hay otros hombres importantes. Pero lo que yo quiero que noten es que ninguno de ellos fue capaz o de redimirse a sí solo o de redimir a otro. Antes ellos nos hablan de la necesidad de la promesa del Cristo, de que llegara el Cristo, porque ellos no podían. Recuerden lo que leíamos en Job. Job estaba anhelando que hubiera un árbitro, que hubiera alguien en medio de él y Dios, un mediador. Dios prometió un mediador. Cuando Dios habló de traer a Jesucristo al mundo, cuando Dios dijo que traería a su Hijo al mundo, cuando Dios prometió eso, Dios estaba prometiendo un mediador. Hubo una ocasión especial en el antiguo pacto cuando Dios da la ley, cuando los israelitas están escuchando la voz y todo lo que pasa en la montaña que está humeando y que hasta Moisés dijo, estoy espantado. Moisés estaba con mucho miedo también por lo que estaba pasando. Yo creo que solo aterroriza a uno lo que estaba pasando allá. Y el pueblo le dice a Moisés y a Dios, le dice que no hable Dios con nosotros. Habla tú con él y que él te diga a ti y tú nos dices a nosotros y nosotros obedeceremos, pero que él no hable con nosotros para que no muramos. Para que no muramos. Y Dios le dice a Moisés, han hablado bien, en lo que han dicho han hablado bien. Profeta les levantaré de entre vuestros hermanos, de entre ustedes. Profeta les levantaré, les dice Dios a ellos. Como tú, es interesante eso, porque Dios le dice a ellos, profeta les levantaré de en medio de tus hermanos y les dice, como tú. Dios promete levantar a nuestro Señor Jesucristo por profeta para el pueblo, para que el pueblo pudiera tener ¿qué?
Un mediador. Un mediador. Vamos a leer eso. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18, dice así. Versículo 15, hermanos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Dios, a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto es muy importante. Y aquí está hablando Dios de un mediador, porque ¿qué era Moisés para Israel? Era un mediador entre las dos partes, era un mediador. Y aquí Dios está hablando de esto mismo para ellos. Yo les voy a levantar un profeta. Esto es un anuncio directo acerca del Señor Jesús. Es un anuncio totalmente directo, sin lugar a duda, del Señor Jesús. Moisés fue un tipo de Cristo. Moisés fue mediador entre el pueblo de Israel y Dios. Y Moisés fue también legislador, porque Moisés fue por medio de quien Dios trajo la ley para el pueblo. En la misma manera lo es Cristo. El Señor Jesucristo es mediador. El Señor Jesucristo es legislador. El Señor Jesucristo es el autor del Nuevo Testamento. Con su propia sangre está establecido el nuevo pacto. El antiguo pacto fue establecido con la sangre de animales, pero el nuevo es establecido por medio de la sangre misma del autor del testamento, del Señor Jesús. Y entonces cuando el pueblo dice acá, no nos hables tú, Dios, háblanos a través de Moisés. Háblanos a través de Moisés. Bueno, Dios hace eso. Dios prometió eso aquí. Ahora, esto es otro detalle del Redentor. Esto es otro detalle que por lo regular se pasa desapercibido. Solemos hablar mucho de Abraham y de las promesas hechas a Abraham. Pero este detalle de acá, de Moisés, no se nota. Y Dios está diciendo que levantaría un profeta. Y están hablando del mismo punto, Dios está hablando de la misma persona, de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham. Es el mismo, pero están dándonos un poco más de detalles acerca de él. Y aquí nos están hablando incluso de la ley que el Señor traería, porque miren el versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés. Como era Moisés para el pueblo, así es hoy Cristo para nosotros. En algún grado más todavía, Cristo es el Hijo de Dios. Moisés no, Moisés era el profeta o siervo de Dios en la casa de Dios, en la casa de Cristo. Pero Cristo es el Hijo, tiene un derecho más grande, el Hijo que el siervo. Y ese es el Señor hoy, porque el Señor es el Hijo de Dios y asimismo es el mediador. Es decir, el Hijo es el dueño de la casa, la cual casa somos nosotros, dice la palabra también. Dice, y pondré mis palabras en su boca. ¿Se acuerdan en el ministerio de Jesús que repetía él cada rato? Las palabras que yo les hablo no son mías, son las palabras de Dios. Yo no he hablado por mi propia cuenta, les decía el Señor a los israelitas. Cada tanto les decía una cosa como esa. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cumpliendo esta profecía. El Señor estaba cumpliendo esto. Y los israelitas ya sabían eso. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión mencionábamos eso hace poco? Juan le manda a preguntar, ¿eres tú el profeta? ¿Por qué preguntaban eso? Por lo que dice acá. Dios prometió que les levantaría un profeta. Ellos estaban esperando a un profeta.
porque Dios lo prometió cuando habló aquí con Moisés. Y ese profeta es el Señor Jesús. Y por eso viene la pregunta, ¿eres tú el profeta o esperamos a otro? ¿Y qué le dice Jesús? La respuesta. Mire lo que está pasando con todos los milagros que estamos haciendo o que estoy haciendo. El Señor le mandó a responder. Él es el profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. Es como la boca de Dios. Eso es un profeta. Porque es un mensajero de Dios. Es el que da la ley de parte de Dios. Es un hombre, por eso Cristo fue hecho hombre también. Pero es el vocero. ¿Se acuerdan de lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es lo que dijo a Moisés. Yo le levantaré un profeta y pondré mis palabras en su boca, a ese profeta, Cristo, el vocero de Dios hoy. Y es interesante que advierte el Señor. Noten que aquí se anuncia incluso algo muy interesante, que tal vez es un detalle que pasa también desapercibido. Pero aquí hay un anuncio interesante en el versículo 18 y 19. En el versículo 18 y 19, la escritura dice en Deuteronomio 18, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Noten eso, él les hablará todo lo que yo le mandare. Es el Señor Dios hablando a través de su profeta, que en este caso es Cristo, de este estaba hablando aquí Moisés en Deuteronomio. Y yo pondré mis palabras en su boca. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice Dios. Esto es un anuncio parecido a lo que se habla en el libro de Jeremías, cuando el Señor anunció el nuevo pacto. Porque el Señor aquí dice, pondré mis palabras en su boca. ¿Y qué es el nuevo pacto? Pues es las palabras de Dios en la boca de Jesucristo, inspiradas por el Espíritu Santo, dada a los apóstoles, y los apóstoles escriben el nuevo pacto, que es la ley de la libertad o la ley de Cristo. Entonces, desde aquí, desde Deuteronomio, el Señor está hablando de lo que Él haría, de qué clase sería este profeta, qué tan importante sería este profeta. Este profeta es más grande incluso que Moisés, porque es el Señor de la casa, ya lo decíamos, es el Hijo de Dios. Pero se anunció desde Deuteronomio que vendría este profeta, que vendría este siervo de Dios para dar bendición a los hombres. Vamos a leer un pasaje en el Nuevo Testamento que habla de esto mismo, para que ustedes vean lo que el apóstol Pedro dice tocante a este profeta que Dios levantaría, que ya levantó, porque es el Señor, nuestro Rey, que está por cabeza sobre su iglesia, sobre nosotros, como la iglesia del Señor. En Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Recuerden ustedes que el Espíritu Santo fue derramado, el poder, los apóstoles fueron investidos o revestidos de poder en el día de Pentecostés y ellos comenzaron a hablar en las nuevas lenguas, a predicar el evangelio y en ese día como 3,000 se bautizaron de los judíos, entonces comienza el reino de los cielos y la iglesia comienza y como 3,000 son agregados a la iglesia. Eso es el relato de Hechos 2. Pero noten ustedes que Pedro, o permítanme decirlo así, pero
Noten ustedes que el Espíritu Santo dice aquí, hablando de Cristo, que Cristo está cumpliendo lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Vamos a leer ahí en Hechos 3. Miren el versículo. Vamos a leer desde el 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, estamos en Hechos 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros o por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Noten el 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y prendisteis y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero noten el 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Noten el versículo 20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes. ¿A quién anunciaban los profetas? ¿A quién anunció Moisés? ¿A quién anunció el mismo Dios cuando le habló allá en Génesis 3:15 a la mujer, hablando de la simiente y de la enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer? ¿A quién anunció? Anunció a Cristo, anunció al Mesías, anunció al profeta, anunció al Redentor del mundo, a nuestro Señor y Rey, que hoy tenemos y muy contentos estamos con él, por cierto. Y Él os envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Vuelve otra vez el asunto del versículo 18. Dios anunció esto por boca de sus santos profetas. Por boca de sus santos profetas. Noten el 21, la parte final. Que han sido desde tiempo antiguo. Desde tiempo antiguo, hace mucho tiempo. No solamente Moisés, que acabamos de leer, anunció la venida del profeta. No, Abraham también anunció eso. Y el mismo Dios anunció eso cuando habló con la mujer y le habló de la simiente de la mujer, que es la simiente de Abraham y la simiente de David, y por esa misma línea, por la tribu de Judá, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, que era quien el pueblo, que era quien los profetas anunciaban y que algunos del pueblo estaban esperando. Recuerden que la semana pasada hablábamos de eso. Simeón y Ana esperaban la venida del profeta, otros también, algunos o cuando se predicó y por supuesto cuando el Espíritu Santo explicó todo esto para los judíos y mucha gente, pues también algunos creyeron en estas cosas, como nosotros hoy. Los profetas anunciaron todo esto. Miren el versículo 22, especialmente ahorita, de Hechos 3. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Les levantaré. ¿Dónde estábamos leyendo eso? Deuteronomio 18:15. Es decir, unos 1500 años
Antes de que llegara Cristo, Dios dijo a Moisés que levantaría a Cristo y que Cristo sería un profeta como él, como Moisés, algo así como un rol parecido. Es más grande el rol de Cristo. Moisés fue profeta, Cristo es el profeta de los profetas. Moisés fue mediador, Cristo es el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Algo así es la idea ahí. Pero Moisés es un tipo, es una imagen, como la sombra. Moisés obraba, y recuerden ustedes que Moisés obraba en favor del pueblo y oraba y todo eso. Es la misma cosa que Cristo hace hoy. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el Señor está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros? Porque es mediador y Cristo además es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Es más grande, es mejor. Por eso también tenemos el pacto mejor establecido. Eso lo explica el libro de Hebreos. Tenemos un pacto establecido sobre mejores promesas. En el nuevo pacto todo es mejor. Todo es mejor. Comenzando con el que lo hizo, ¿verdad? O lo hizo realidad, Cristo Jesús. Entonces el 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Recuerden que Cristo viene de la tribu de Judá. Como a mí, noten eso, ese como a mí es parecido a mí o en la misma forma, será como yo delante de ustedes. Ahora, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Eso lo leíamos ahorita en Deuteronomio. En Deuteronomio dice, Dios le dijo a Moisés, y toda alma que no oiga, toda persona que no oiga a ese profeta, yo le pediré cuenta. ¿Se acuerdan lo que dice el libro? El Señor Jesús dice algo parecido en el libro de Juan, en el libro de Juan 12. El Señor dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué cosa? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sí notan la calidad de la palabra de Dios? Las palabras del Señor Jesús tienen fuerza de ley. Son las palabras de Dios. Y hay obligación en el hombre, hay necesidad en el hombre de escuchar las palabras de este hombre, del Señor Jesús, del profeta de Dios o del Hijo de Dios. ¿Por qué si no? Dios va a pedir cuenta. Y eso anunciamos los cristianos predicamos la palabra de Dios y anunciamos, por ejemplo, hablando de tesalonicenses, anunciamos la necesidad imperativa, urgente, de obedecer al evangelio. ¿Por qué? Porque tesalonicenses, Pablo dice que Dios le dará pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que sufrirán pena de eterna perdición. Entonces, cuando alguien no obedece al evangelio, no está escuchando las palabras del profeta de Dios. Puede que esté escuchando a Moisés, puede que esté escuchando a, no sé, a cualquier otro por ahí. Habrá tanta gente que la gente, válgame la redundancia, suele escuchar, que la abuela, que el abuelo, que el papá, que la mamá, que yo pienso, que yo creo, que no sé qué, puro cuento chino, digamos así. Pero el punto para nosotros, al hablar de la simiente de la mujer, y luego en pasajes en Abraham, capítulo 12 de Génesis, la simiente de Abraham, que ahí va la historia, como leíamos la semana pasada, ahí viene la historia y se van dando más detalles acerca de la simiente, del descendiente de Abraham. Aquí tenemos otros detalles dados a Moisés también. Ya ha pasado un poco más de tiempo, ya estamos un poco más alejados de Abraham. La historia ha continuado, va corriendo el tiempo y Dios también va agregando otros detalles tocante al Mesías o al profeta. En este caso ya se nos dice, se nos habla de un profeta. Y dice entonces que hay que escuchar a este profeta. Y toda alma, versículo 23, hermano, estamos en Hechos, capítulo 3, versículo 22. Versículo 23 ahora. Y toda alma que no oiga aquel profeta, miren la expresión que usa acá, la escritura. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Si miran la cosa tan horrible como se pone aquí. Hace bien usted
o yo en escuchar al profeta, a Cristo. Porque si no, no podrá tener parte en el pueblo de Dios. Es el punto. Y alguien pudiera preguntar, ¿y por qué no? Bueno, la respuesta es sí, es obvia. Cristo es el profeta, es el mediador, es el que murió por nosotros, ningún otro lo ha hecho, ningún otro lo hará, nadie puede hacerlo. Mencionábamos hoy que tenemos en el antiguo pacto grandes hombres, hombres muy importantes, hombres muy ejemplares, tanto que muchos de ellos quedaron en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, donde se nos indica la fe de muchos, podríamos decir, lo grande de muchos por su fe y su obediencia a Dios, pues son hombres importantes, pero ninguno de ellos pudo redimirse a sí mismo o redimir a otro. Antes ellos fueron más bien a través de los cuales Dios habló y dijo que vendría el que sí podría redimir a la humanidad. Este es Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios nos dice acá de la necesidad de escuchar a Cristo, lo puedo decir con lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese nadie ya nos dice suficiente. Por eso, un versículo como ese me encanta mucho en el tema de la salvación o de predicar de la salvación y del evangelismo, que es el tema que nos atañe. Porque ese versículo me ayuda a entender lo exclusivo que es Cristo. El más exclusivo, no hay otro. Es Él y nadie más. Lo dice también Hechos, aquí mismo, luego después de que el apóstol Pablo habla esto, en el capítulo 4 del libro de Hechos, dice en el versículo 12. Y en ningún otro, me encanta ese versículo también. Y es un versículo muy importante en el tema de evangelizar. Porque cuando yo ya entiendo que solamente a través de Cristo, que es la simiente de la mujer y la simiente de Abraham y aquel de quien los profetas por todas partes hablaron, yo puedo dejar la duda o así como un pensamiento de, pero ¿no será que fulano me sirve para salvarme? No, no sirve. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice claramente, en ningún otro hay salvación, o yo soy el único camino. Eso podría uno decir de Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Eso nos habla de la importancia de lo que predicamos. Cuando evangelizamos, cuando damos a conocer todo esto que estamos viendo aquí en este tema, pues predicarle a la gente que Cristo es el camino es lo mejor que se le puede predicar a la gente. Le pongo un ejemplo muy simple. Es como si yo estoy en una ciudad y necesito ir de tal punto a tal punto y usted me dice por dónde, sin embolatarme, sin hacerme perder. Genial, gracias a Dios por usted, porque usted me está dando la información que necesito. Todo el mundo necesita llegar al cielo y entonces el que predica acerca de la simiente de Abraham o del evangelio que fue prometido a Abraham, acerca de Cristo entonces, que es el que resume o el que hace realidad todo eso. Usted está haciendo una labor muy especial, porque usted le está diciendo al perdido, mira el camino aquí. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Y cuando leemos pasajes como este, porque es un pasaje que podemos usar para enseñarle a la gente la necesidad que tienen de escuchar solamente a Jesucristo, y este pasaje lo confronta uno y confronta las almas con, o sea que si yo no escucho a Cristo, no voy a tener parte en el pueblo de Dios. Así es, si no lo escuchas, no tendrás parte en el pueblo de Dios, punto. No hay más que decir. Si no haces caso a las palabras de este profeta, del Mesías o del Cristo, fuera estás del pueblo de Dios. Es Cristo el que predica el plan de salvación. Cristo es el que dijo, vayan a predicar y bauticen la gente. Eso lo dijo él. Es mandato de él. Entonces, si no lo escuchas a él, que es el que dijo eso, pues vas a escuchar a cualquier otro y ese te va a embolatar. Sigamos aquí en Hechos 3, 23. Toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada. La expresión que utiliza en la parte final es bien fuerte, desarraigar.
Eso es un término conocido en la agricultura o en los campos. Es arrancar de raíz. Cuando a uno lo arrancan de raíz, ya no puede retoñar. Hablando la semana pasada de la simiente de Abraham, tocábamos a Isaías y entonces hablábamos de un vástago y de una raíz. ¿Por qué? Porque de las personas que vinieron antes de Cristo, hay una base, hay, digamos, como una planta sembrada. Y de esa planta sale un retoño, el vástago, del vástago, y luego sale un retoño. Pero si te arrancan de raíz, no podrás retoñar. Y eso es lo que Dios hace con aquellos que no escuchan a Cristo. No pueden retoñar porque se arrancó la raíz totalmente, así que es la muerte lo que queda, porque eso pasa cuando usted arranca una planta con su raíz, se muere. Ahora miren el 24. El 24 es parecido a lo que dice el 21 y a lo que dice el versículo 18. El 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Versículo 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Y el 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Todos los profetas. ¿Por qué repite Dios tanto a nosotros y en este caso primeramente a los judíos? ¿Por qué Dios le dice a los judíos en primer lugar? Y los profetas, y los profetas, y los profetas, y dele con los profetas. Bueno, porque cuando llega Cristo, Cristo llega en cumplimiento de las profecías, y las profecías fueron hechas por los profetas. Y la idea de que Cristo llegara y de que tú pudieras compararlo con lo que decían las profetas es para que dijeras, este es el Cristo. Recuerden ustedes, hermanos, lo que hicieron los hermanos de Berea. Cuando los apóstoles predicaron a la gente de Berea, entonces los de Berea se ponen a estudiar la escritura. ¿Cuál escritura? Pues el antiguo pacto. Era lo que estaba disponible para estudiar. Y ellos se pusieron a comparar, a ver, ¿qué es lo que dice este? ¿Qué es lo que dice este? ¿Qué es lo que dice aquel? ¿Y qué dice Isaías? ¿Y qué dice Jeremías? ¿Y qué dice Samuel? ¿Y qué dijo Abraham? ¿Y qué dijo David del Cristo? Entonces, al mirar eso, lo que hace es que la cosa cuadre. Ah, es que lo que dijo Isaías es lo que está diciendo Pedro. Es lo que está diciendo Pablo. Esto cuadra. Es el cumplimiento. Lo que está diciendo Pedro aquí, en Hechos 3, es el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto. Es que, la simiente ya tiene nombre. Se llama Jesús. Eso lo anunciaron los profetas. Dios con nosotros, ¿se acuerdan? En Isaías, Emanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Entonces ya la simiente tiene más detalles. Y cuando usted mira los detalles de él, ya en existencia, del Cristo en el mundo, y miras hacia atrás desde el inicio de Génesis hasta que él viene, cada detalle es un eslabón que te habla de quién es él. El Salvador de la humanidad. Y todos los profetas, entonces todos los profetas fueron esas personas que anunciaban eso, que anunciaban esas cosas. ¿Recuerdan lo que se escribió acerca de Juan el Bautista? Dice, yo enviaré mi mensajero, mi siervo delante de mí. ¿Y qué vino a hacer Juan? Dice la Biblia que él vino a preparar el camino del Señor.
Entonces, todos los profetas anunciaron detalles del Cristo, todos ellos. Aquí estamos hablando mucho de los profetas. Llega Juan y Juan es como el clímax, el punto más álgido ya aquí, porque ya este es el que le dará entrada al Señor. Porque recuerde que Jesús y Juan son contemporáneos. Hay sin una diferencia de meses entre el nacimiento del uno y del otro. Pero aquí va el mensajero delante del Señor, preparando al pueblo. Bueno, viene primero Juan y Juan viene a predicar y a decir el tiempo se ha acercado y todo esto, y hablando de eso. ¿Y quién viene detrásito? Bueno, dentro de mí, ¿qué dijo Juan? En medio hay uno, ahí está el Cristo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, dijo Juan. Ese es otro profeta, pero vinieron otros. Son como eslabones en una cadena, y en cada cual Dios va poniendo y dando una cosa y otra cosa para traer al Señor Jesucristo a este mundo, para salvar a los hombres. Entonces, el versículo 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahora miren el 25, hermanos. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué estamos hablando? De la simiente. ¿Y qué estaban anunciando los profetas? Hablando de la simiente. ¿Y qué dice Dios acá? Vosotros sois los hijos de los profetas. ¿Y qué más? Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí introduce una cosa que por lo regular también se pierde de vista. El pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo. El pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es ese pacto? Porque no es la ley de Moisés. Dios no concertó la ley de Moisés con Abraham. Note que incluso los nombres no cuadran porque estamos hablando de la ley de Moisés y eso ya dice de quién es la ley. Pero aquí tenemos un pacto hecho con Abraham. De eso nos va a hablar más el apóstol Pablo. En el libro de Gálatas nos va a hablar el apóstol Pablo de ese pacto que Dios concertó con Abraham. Lo discutiremos luego. En la parte final del versículo 25 dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el pacto. Leamos de nuevo el 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto que Dios hizo con nuestros padres. Al que se consideraba y se considera padre en este sentido es Abraham. Y ahí estaría Isaac y Jacob. Dios, ¿se acuerdan que siempre se menciona mucho en la Biblia? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso usted hoy es una persona bendita en Cristo Jesús, por ese pacto que Dios hizo con Abraham, por esa promesa que Dios hizo con Abraham, porque Dios ha traído al mundo la simiente de Abraham. Vamos a orar y terminaremos por hoy. Padre, bendícenos con entendimiento y sabiduría en estas maravillas de estas cosas que estamos estudiando acerca de la simiente de Abraham, del Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro
el profeta que tú prometiste, como Moisés. Gracias, Señor, por este profeta santo, maravilloso, que nos habla tu palabra. Gracias porque podemos oírle y obedecerle. Ayúdame a obedecerle, Padre, y ayúdame a ser sumiso ante él y obediente también a mis hermanos. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.